Vamos a platicar un poco sobre lo que es momento y centro de masa. Si recordamos, en los parques infantiles hemos visto muchas veces este tipo de aparatos donde dos niños en los extremos opuestos se divierten yendo hacia arriba y para abajo a través de un punto que le llamaremos punto de apoyo. Esta barra realmente tiene un giro porque el niño se impulsa y entonces tendríamos una fuerza y una distancia. Eso guárdelo, va a ser muy importante en un ratito más. Si lo vemos físicamente, entonces tendríamos aquí las masas, las distancias de cada uno de ellos y el punto de apoyo. Es interesante mencionar que estas ideas se las debemos a Arquímedes, quien en algún momento dijo: dadme un punto de apoyo y seré capaz de mover el mundo. Regresando entonces al producto de la masa por la distancia, le vamos a llamar momentum. Y este momento, pues de alguna manera me está hablando de un pequeño giro que yo podría tener. Vamos a decir que la varilla se encontrará completamente en equilibrio si la masa 1 por la distancia 1 es igual a la masa 2 por la distancia 2. Y esto sería a través de ese punto de apoyo. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos un poco nuestros ejes coordenados? Vamos a suponer que nuestro punto de apoyo vamos a poner en la coordenada x barra. Entonces M1 estará a la izquierda de x barra en x1 puntos o distancia, y x2 estará a la derecha, donde pondremos una masa 2 y aquí una masa 1. Si nosotros le llamamos de 1 a la distancia de x barra menos x1 y a la distancia 2 x2 menos x barra, considerando este punto, entonces el producto de la masa 1 por la distancia 1 igual a la masa 2 por la distancia 2, que habíamos dicho que sería lo que está en equilibrio, pues simplemente jugando con álgebra podemos hacer las multiplicaciones de cada uno de ellos, y estos que están del lado derecho los pasaríamos del otro lado de la igualdad restando. Por lo tanto, igualamos a 0. Factorizamos aquellos que tienen x barra, nos quedaría m1 más m2, y aquellos elementos que no tienen x barra, tiene signo negativo, los pasaríamos del otro lado sumándose. Por lo tanto, x barra lo podemos ver como m1 por x1 más m2 por x2, pero esto básicamente le habíamos dicho que eran los momentos. Todo esto dividido entre m1 más m2. Muchas veces conviene llamarle a la suma de estas dos masas la masa total, m igual a m1 más m2. En general, vamos a decir lo siguiente: si tenemos n partículas con masas m1, m2, así hasta mn, localizados en diferentes puntos x1, x2 y xn respectivamente sobre el eje x, entonces definiremos el centro de masa como la suma de los momentos entre la suma de las masas. Como acabábamos de definir esto como la masa total, podemos definir todo como esta suma de m1 por xi entre m. Ok, ahora veamos el caso en el plano o en R2 e imaginemos varias masas situadas en un sistema entre los ejes X y el eje Y. Entonces cada uno de estos tendrá, por ejemplo, para la masa 1 una coordenada x1, y1, para la masa 2 x2, y2 y para la masa 3 x3, y3. Una manera de entender lo que son los momentos del sistema con respecto a cada uno de los ejes es imaginar dónde estaría el eje principal sobre el cual descansaría el punto de apoyo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en poner el punto de apoyo aquí, estaríamos diciendo que está sobre el eje de las Y. X es el que se va a mover sobre el eje de las Y. Veámoslo esto de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestro punto de apoyo. Este representaría el giro que se va a dar en torno a este eje, y hemos puesto las masas que habíamos platicado antes, m1, m3 y m2, a sus respectivas distancias. Por lo tanto, definimos el momento del sistema con respecto al eje Y. Recuerden, Y es el eje en el cual va a girar X, como la sumatoria de esas masas por cada una de las distancias en X. Observen, aquí tenemos Y y aquí obtenemos X. ¿Qué representa esto en términos físicos? Es esa tendencia a girar respecto al eje Y. Nuevamente, observemos aquí Y estoy sobre X. Esto es lo que va a girar. Análogamente, podemos pensar ahora como en un videojuego donde la gravedad fuera al revés.
Y ahora me voy a apoyar sobre el eje X. Aquí tengo mi punto de apoyo. Esta sería la barrita. Ahora estoy sobre el eje de las X y las masas estarían descansando sobre el eje de las Y y este va a tender a girar. Ponemos las mismas masas que habíamos dicho, M1, M2 y M3 a sus distancias Y1, Y2 y Y3 y definimos entonces el momento del sistema con respecto al eje X como el momento de X como la suma de estas masas por cada Y. Nuevamente veamos aquí es X y aquí es Y. Nuevamente, esto es la tendencia a girar respecto al eje X. Así, con estos dos elementos podemos nosotros definir el centro de masa como el momento del sistema con respecto al eje de las Y entre las masas y el momento con respecto al eje de las X entre la masa. Es decir, la Y me va a dar la coordenada en X barra y el momento de las X me va a dar la coordenada en Y barra. Y recordemos que la M representa la suma de cada una de estas masas. ¿Por qué es importante el centro de masa? Bueno, vamos a verlo aquí en términos físicos. Lo que nos dice es, el centro de masa es el punto donde una sola partícula, es decir, ya no tengo que pensar en todo el sistema, sino una sola partícula tendría los mismos momentos que todo el sistema. En física ustedes están acostumbrados a estudiar todos los fenómenos a partir de partículas. Entonces, esta es la manera más sencilla de hacerlo. Vamos a un caso todavía un poquito más complicado. Ya no es un sistema de partículas, ahora tenemos una placa plana. Normalmente se le conoce como una lámina. Y vamos a suponer que tengo una densidad uniforme llamada ρ. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontrar su centro de masa? Bueno, lo primero tenemos que comentar que cuando tengo una figura que ya no es regular, se le va a llamar centroide. Entonces, vamos a suponer que por un momento yo tengo el perfil de esta lámina y la parte de arriba es una función conocida y esto lo puedo analizar desde A hasta B. Entonces ya ven hacia dónde nos vamos. Esta sería básicamente nuestra definición de una integral cuando hacemos una partición en el eje de las X y tomamos por ejemplo un rectángulo. Si analizamos este rectángulo, nosotros veríamos que en el eje de las X yo puedo tomar o lado izquierdo o lado derecho o punto medio. Vamos a definir que vamos a tomar el punto medio y entonces este de aquí nos va a dar la altura que le vamos a llamar f de x y barra. Bueno, entonces el área de este rectángulo pues sería su base, su delta x, por esta altura. Si a esa la multiplicamos por su densidad, obtenemos su masa. Lo que está aquí punteado viene siendo el área, entonces ρ por su área me está dando su masa. Bueno, el momento del sistema con respecto al eje Y o el momento de este rectangulito con respecto al eje de las Y vendría siendo esta masa por esa distancia. Esa distancia recuerden que habíamos dicho que era xy. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a sumar todos estos rectangulitos y hacer que las bases tiendan a cero. Es decir, la suma infinita de todos estos rectángulos, lo que se convierte en la integral. Entonces, el momento con respecto al eje de Y lo vamos a definir como ρ, al ser la densidad uniforme, es una constante, la podemos sacar. Me quedaría la integral de A hasta B de x por la función de x. De la misma manera, pero ahora pensándolo con respecto al eje de las X, recuerden que cuando estamos con respecto de las X, estamos pensando en cómo se va a mover con respecto a Y. Es más, recordemos por un momento, el momento con respecto al eje de las Y, aquí yo tengo la X y tengo la función. Vamos a ver cómo era con respecto en el caso discreto donde yo tengo las sumas. Tengo la masa y tengo las X. Vamos a hacer lo mismo con respecto de Y, pero ahora estas Y multiplicadas por las masas lo que me van a dar es el momento del sistema con respecto a X. Entonces mi rectangulito nuevamente tiene la misma base, pero su altura, el momento, el lugar geométrico donde estaría eso, sería a la mitad del camino de todo el rectángulo, es decir, a la mitad de la altura. Por lo tanto, el momento con respecto a este eje de este rectángulo, pues va a ser ρ por el área, por esa altura que sería la mitad de la función. Sumamos todos esos rectángulos y volvemos entonces a definir ahora sí el momento con respecto al eje de las X como ρ de la integral de 1/2 de la función al cuadrado. ¿Por qué el cuadrado?
Porque aquí tenemos una vez la función, aquí tenemos otra vez la función, se están multiplicando y nos da la función al cuadrado por su diferencial. Entonces el centroide lo podemos definir x barra como el cociente entre, para la coordenada x, el momento con respecto al eje de las y entre la masa, y la coordenada en y como el momento con respecto al eje de las x entre la masa, recordando que masa vendría siendo ρ por el área, y el área pues vendría siendo la integral definida de a hasta b de f de x de x. Por lo tanto, nosotros vamos a ver algo extraño aquí. X barra se va a ver como este cociente de integrales y y barra como este cociente de integrales. Lo más interesante es que se observan, ρ simplemente desaparece. Es decir, que nosotros estamos encontrando el centroide independiente de la densidad del objeto.